Apartamentos en primera línea de playa totalmente amueblado desde $193,000 aquí en Las Terrenas. Si usted quiere conocer un poquito más de qué se trata el video de hoy y la oportunidad que tenemos para usted, quédese hasta el final. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Así que vamos arriba. Señores, hoy en este video no vamos a perder tiempo, vamos a hablar directamente al grano porque usted necesita correr para reservar una unidad en este proyecto. Aquí al frente, como usted puede ver, es el solar donde se estará desarrollando este proyecto por una de las mejores constructoras aquí en Las Terrenas, una constructora dominicana que ya por muchos años viene construyendo varios proyectos, ya ha entregado más de 7 proyectos que, por cierto, en breves minutos vamos a ir a uno de los proyectos que ellos entregaron el año pasado para que veamos el de 2 habitaciones y también veamos el tema de las terminaciones, que es muy importante antes de usted comprar en construcción. Terrenas se caracteriza por ser un ambiente pequeño, es un pueblito pequeño, yo le llamo el Hawái de Caribe, y una de las cosas que caracteriza a Las Terrenas es que tiene las mejores playas de toda República Dominicana. ¿Se imagina usted por menos de $200,000 totalmente amueblado, no pagar impuestos por 15 años, vivir aquí frente al mar, frente a la playa? Bueno, este es el proyecto que tenemos para usted, así que vamos arriba. Todo este solar vamos a estar desarrollando 4 tipologías de apartamentos y 6 villas. Vamos a estar desarrollando 192 unidades. Estas 192 unidades son una tipo suite de 38 metros, una de una habitación de 79 metros, 2 habitaciones 148 y 3 habitaciones rondando los 200 metros, aparte de 6 villas que van a estar rondando los $2 millones. Las habitaciones tipo suite vienen totalmente amuebladas y las demás vienen con la línea blanca completa. Lo importante aquí no solamente es la ubicación, sino quienes están detrás. Yo les voy a estar dejando algunos clips de una entrevista que le hicimos a los mismos desarrolladores hace unos meses atrás. Vamos arriba. Un cliente compró, pagó el 85% de la propiedad. Cuando usted compra el 80% y paga el 85%, usted puede revender. Ha recuperado el 200% del monto de venta, que no es el monto que pagó. Sí, correcto, correcto. Increíble. Es Las Terrenas un lugar para invertir. Yo no conozco un proyecto en Las Terrenas bien construido, bien pensado, que no se venda. Yo sé que el mercado internacional, el mercado inmobiliario es un sub y baja, pero yo estoy aquí desde el 2005 y empecé este oficio en el 2007. Y eso ha sido una subida constante, una línea recta hacia arriba. Este proyecto contará con diferentes amenidades y una de las cosas que más me gusta es que este proyecto va a unir un lago natural que va a estar dentro del proyecto directamente con la playa. No es algo que van a hacer, es algo que ya está creado. Actualmente, mire cómo está conectado este lago y se conecta directamente con la playa. Esto es algo que está creado, no es algo que ellos se van a inventar, eso ya está creado y todo este solar es el proyecto. ¿Por qué esa primera línea de playa? Porque lo único que lo divide es la avenida 27 de febrero, no te van a construir nada y estos son uno de los atardeceres que usted puede recibir. No perdamos más tiempo, vamos para el apartamento de 2 habitaciones, vamos arriba. Imagínese que el proyecto que estamos vendiendo va a ser este que está aquí. Usted cruza la calle y el proyecto va a estar ahí. Por eso es primera línea de playa, porque oficialmente no hay nada que interrumpa lo que es la vista. Entonces, señores, vamos a entrar. Este proyecto se llama Sol de Arena. Esta es la fase 1. La fase 2 está justamente detrás de ese edificio. No va a ser igual el proyecto, pero la idea es que usted pueda ver el tema de los acabados. Tiene un nivel de terminación y el tema también de los paisajes increíble. La mayoría de los balcones son tipo terraza. Estamos hablando de más de 15 metros de terraza. Entonces, una de las cosas que usted va a poder tener en su apartamento es que usted va a poder tener una terraza súper, hiper, mega amplia. Entonces, lo quise traer aquí para que usted vea las terminaciones, pero también vea la distribución. Esto le va a dar una idea bastante clara de por qué usted debería de invertir aquí ya.
empecemos. ¿Cómo va a ser? Así mismo, nosotros vamos a entrar, a diferencia de este proyecto, nosotros vamos a entrar en la sala y luego vamos a poder ir a lo que es la terraza. Sin embargo, en este proyecto tú entras en la terraza y automáticamente tú tienes todo lo que es el área social. Entonces, algo importante que es bueno mencionar, que se lo voy a estar mostrando en el plano, la terraza del proyecto que estamos vendiendo va a tener un locker donde usted va a poder tener ahí un espacio para storage o cosas así. Entonces, cuando entramos, vamos a tener un concepto totalmente abierto, sala, comedor y cocina. Igual, entonces, este espacio que usted ve aquí es el espacio que vamos a tener en la terraza. Entonces, automáticamente venimos, vamos a tener todo esto. Miren el tema de las terminaciones. Miren, mármol en los pisos, cuarzo. Todo esto que usted ve viene en el apartamento. Todo esto, estufa, horno, vienen los ventiladores y los aires acondicionados. Entonces, algo también importante a mencionar es que aquí está la nevera. Déjenme ver cómo es, si me acuerdo. Miren ahí. Una cosa, señores. Esto es lo que nosotros llamamos estética, señores. Miren, estética. Entonces, cuando entramos aquí, los controles del aire. Cuando entramos, igual, usted va a tener un baño de visita en este lado. Estamos hablando de marcas importantes, Velari. En este proyecto usted va a tener 2 habitaciones similares, que son espejo cada una. Walk-in closet. Tenemos habitación aquí, doble tocador. Miren qué belleza. Estos desarrolladores son, señores, 1A. Es 1A, de verdad, no hay que, no me puede decir nada malo de aquí. Miren ahora la otra habitación. Y aquí tenemos otro baño completo. Entonces, la distribución es la siguiente. Usted tiene la terraza aquí, entra aquí y tenemos todo el espacio que le dije, sala, comedor. Y luego tiene las 2 habitaciones con el baño de visita aquí. ¿Cuál es la única diferencia? Que si usted verifica aquí, no hay balcón. Sin embargo, este proyecto para las 2 habitaciones viene con un balcón aquí que comparte las 2 habitaciones y con una terraza aquí. Entonces, ¿qué usted más te quiere, señor? ¿Qué más usted quiere? Ya usted conociendo todas las terminaciones, ahora hablemos en sí del proyecto. Vamos arriba. Imagine que usted está caminando dentro del proyecto que ya usted compró ahora. Ahí está la playa. Justamente eso es lo que va a pasar. Es justamente esto, señor. Recuerdan que cuando empezamos el video indicamos que son 192 unidades. De esas 192 unidades vamos a tener diferentes tipos de tipologías. Tenemos 6 villas que van a estar rondando cerca de los $2 millones, que actualmente que estamos grabando este video solamente quedan 2 villas. Vamos a tener tipo suite, lo cual tiene 38.68 metros. Estas habitaciones tipo suite van a estar manejando el tema del concepto hotelero. Entra, automáticamente usted tiene el kitchenette, tiene el baño, luego viene lo que es la habitación y luego viene el balcón. Totalmente abierta de 38 metros, lo suficiente para que una persona se pueda quedar y pueda pasar toda la noche. Entonces ahora veamos, las de una habitación tiene 78 metros. Estas de una habitación no vienen amuebladas. La suite que le acabo de comentar, sí. La de una habitación viene solamente con el tema de la línea blanca. ¿A qué nosotros nos referimos con línea blanca? A nevera, estufa, horno, microondas, abanicos y aires acondicionados en cada ambiente. Dígase que si usted tiene un apartamento de 2 habitaciones, usted va a tener aires acondicionados en cada una de las habitaciones más sala. Entonces, el plano automáticamente usted entra, va a tener sala, comedor, cocina, va a tener un espacio para el área de lavado. Entonces luego cuando usted entra a la habitación tiene walk-in closet, baño y balcón. Estos apartamentos, como le dije, están en 79.66 metros. Y dependiendo del nivel, entonces va a depender el tema de las habitaciones. Entonces, el de 2 habitaciones ya lo vimos y la única diferencia, recordando que le dije, va a tener terraza en la parte frontal y en el área de las habitaciones va a estar compartiendo un balcón. Esto es muy importante, señores. El de 3 habitaciones, señores, es un play, porque el de 3 habitaciones es exactamente el de 2, lo único que le añaden una tercera habitación. Tenemos toda la distribución igual. La tercera habitación tiene su baño, tiene su closet, tenemos un balcón totalmente exclusivo para la tercera habitación. Entonces, señores, dicho esto, señores, vamos ahora al solar porque necesitamos hablar sobre algunas cosas. Vamos arriba.
una de las cosas que usted tiene que estar tranquilo es que tenemos toda la permisología, gracias a Dios. Esta gente no sale si no tienen la permisología más importante. Vamos entonces, señores, a ver el master plan porque necesito explicarle algunas cosas. En la parte de abajo usted va a ver que va a tener la playa, luego va a venir la entrada y tenemos a mano izquierda entrada principal, en la del medio tenemos entrada de huéspedes y en la derecha tenemos entrada de servicio. Rápidamente en la derecha, por donde usted ve la entrada de servicio, vamos a ver 3 bloques que es la zona A, que es básicamente los edificios más premium, que tenemos bloque A, bloque B y bloque C. Y tenemos una piscina al frente. Luego nos vamos a la zona B, que es donde tenemos las villas, y luego nos vamos a la zona C, que aquí vamos a tener unidades de 2 habitaciones con esta gran piscina, que quizás 1 o 2 pueden que vean el tema de la playa. Además de esto vamos a tener la recepción, y ahí vamos a tener restaurante, recepción. La zona D es donde vamos a tener todo lo que es una parte de las villas, y además de esto unos bloques de los apartamentos tipo suite y también los de una habitación. Y oficialmente en el bloque E va a haber el área de colaboradores, de insumos, materiales, desechos y reciclaje, cancha de pádel y cancha de pickleball. ¿Por qué para mí es tan importante que usted vea esto? Porque yo necesito que cuando usted nos llame, usted ya entienda perfectamente el master plan, de tal manera que solamente tengamos que tomar decisiones de cuáles son las zonas que más le interesan. Tenemos apartamentos, lo más económico $193,000 y lo más costosos $500,000. Señores, ¿usted sabe lo que significa esto? Dígame en qué parte del mundo usted frente a la playa usted va a tener un apartamento de $500,000, señores. Y sobre todo, tax free, la ley de Confotur. Por 15 años usted no paga impuesto anual y la transferencia al título suyo, a su nombre, tampoco tiene que pagarla, usted seleccionará. Señores, yo sé que ando muy formal y algo que yo estaba pensando, yo vengo de Punta Cana hoy, yo estaba en Punta Cana, señores, y vine a Las Terrenas solamente a grabarle esto para ustedes porque justamente el día que lo estoy grabando es justamente donde estamos haciendo el lanzamiento. Miren, quiero darle un dato interesantísimo, señores. El proyecto tiene 192 unidades. Al momento que estamos grabando ya tiene el 38% vendido. Estamos hablando que, sin temor a equivocarme, es muy probable que luego que lo lancemos no pase más de 15 días sin que haya aumento. Significa que usted no puede esperar, usted tiene que tomar acción ya. ¿Por qué usted tiene que comprar en este proyecto? Bueno, lo primero es que estamos en Las Terrenas, uno de los mejores lugares a nivel de playa. Número 2, usted va a tener un apartamento que lo puede disfrutar frente a la playa. Número 3, tenemos un producto por debajo de $200,000. Dígase que si usted quiere invertir, no tiene que desembolsar tanto dinero y puede tener un buen retorno. Y número 4 es que usted está comprando en un precio muy económico, y yo le aseguro que mínimo el 30% de equity o plusvalía en República Dominicana, como usted le llame, usted lo va a poder recibir en este proyecto. Entonces tenemos permisología, tenemos ubicación, tenemos playa, tenemos forma de pago cómoda, tenemos, señores, también tiempo suficiente para completar. Estamos vendiéndolo ahora. En 2027 comienza la obra y termina la obra en diciembre de 2029. Entonces usted me dirá, Javier, ¿cómo yo puedo comprar en este proyecto? Sencillo, señores. Usted reserva con $10,000 y en 30 días solamente debe de completar el 15%. Todo lo demás es en cuota. Así que si usted quiere mayor información, señores, no espere, por favor. Óigame lo que le voy a decir. Hay cosas que uno no la logra ver, pero esto ya yo lo vi. Y yo no quisiera que luego usted me diga, Javier, ¿por qué tú no nos dijiste? Señores, a mí no me gusta utilizar el término oportunidad porque la gente le ha perdido el respeto. Pero, señores, tenemos todo. Tenemos buena terminación, ya usted la vio. Tenemos buenos desarrolladores. Usted tiene frente a la playa, señores, esto no tiene precio. Dígame dónde usted puede con unas terminaciones como esta, con un desarrollador como este, con un producto de baja densidad. Señores, no tenemos casi competencia aquí en Las Terrenas. Estamos hablando que por 4 o 5 días son $600, $700, $800, $1,200 por 4 días. Señores, ¿dónde?
¿Dónde? Dígame dónde usted lo puede recibir eso. Una de las cosas que estuve investigando, señores, es que la terrena es muy mixta. Tenemos alemanes, tenemos europeos, tenemos norteamericanos, es muy cultural. Hay muchas cosas que tú puedes hacer a la naturaleza. Entonces, señores, hay un tipo de público con un ticket muy alto aquí, que el que se queda sabe a lo que viene. Las terrenas no es barato. Sin embargo, usted está comprando un inmueble por debajo de $200,000 y cualquier inmueble ahora te cuesta $200,000, pero no está frente a la playa. Así que si usted quiere mayor información, llame a los números que aparecen en pantalla. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Todo esto lo hacemos por usted y para usted. Y sobre todo, para la gloria de Dios, para que juntos hagamos mejores inversiones. Nos vemos la próxima.